Buen día, Kelly, ¿cómo le va? Federico, Florencia, Jorge, Brenda, los saludamos desde La Voz en Vivo. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por convocarme. Muy bien. Buen día. Ya que hablábamos con Fede, compartíamos la información, no sé si le escuchó Bullrich en directo o recién, de este tema licencias médicas. ¿Argentina realmente es atípica que pague el 100% del sueldo o no? ¿O eso es algo que sucede también en otros países de América Latina? Porque realmente esto ha generado muchísimo rechazo con toda lógica, ¿no? Saber que se pueden llegar a recortar. Mira, Argentina siempre tuvo un sistema de carácter laboral que la distinguió. Nosotros no podemos, si uno se tiene que referir a las referencias de la OIT, no a otros casos particulares. La realidad es que el gobierno ha tratado esta ley con mucha opacidad. Intentó que se aprobara entre gallos y medianoches en diciembre y no pudo, y eso lo obligó a, sostener un debate público que hubiera deseado evitar. De todos modos, en diciembre ustedes son testigos que la senadora Bullrich hasta el día mismo de la sanción dijo que habían aceptado una cantidad de modificaciones que después resultaron 50, pero que las tenía bajo 7 llaves, es decir, que intentaba no exponerlas. Y cuando ya fue inevitable después de la media sanción, ahora tratan de ver cómo justificar situaciones tan degradantes como la que ustedes acaban de detallar recién, que la gente, además de tener que enfrentar una enfermedad importante, lo tenga que hacer en una situación de mayor debilidad salarial, lo cual es realmente de una insensibilidad increíble. Kelly, le pregunto, ¿existe la mafia de las licencias médicas? ¿Hay gente que se dedica a esa práctica donde se dan certificados truchos para que uno no vaya a trabajar? Pero hay un sistema de controles y la patronal considera que puede ser no demasiado veraz el certificado que recibió, tiene capacidad a través de la ART de hacer una auditoría, de revisarlo. No es que viene la persona, el trabajador, presenta un certificado y no pasa más nada. Eso no es cierto, eso no es así. Mira, el gobierno siempre elige la existencia de casta, mafia, para justificar lo injustificable. Y después resulta que la casta somos todos los ciudadanos, que la mafia era un eufemismo, mejor ni hablar de lo que está pasando con la discapacidad y lo que nos fuimos enterando que pasaba con la misma caja que ellos ajustaban en nombre del altar de la estabilidad, resultó ser la caja de la corrupción. Kelly, lo cierto, digamos, más allá de la discusión del cómo y lo que tendría que tener o no esta reforma, es cierto que se hace con un mercado laboral que está muy golpeado, atravesado por la informalidad, el cuentapropismo de subsistencia, ahora también la destrucción de empleo formal, y todas estas problemáticas vienen de los últimos años. Este gobierno ha profundizado parte de eso, pero durante el gobierno de Alberto Fernández también se empezó a agravar esta situación. Empezamos a ver el fenómeno del trabajador pobre por el deterioro salarial, gente empleada formalmente que no llegaba a la canasta básica. ¿Considera usted, como habiendo integrado ese gobierno, que es necesaria sí algún tipo de reforma laboral para atender esa situación, además del crecimiento económico? ¿Que hay que cambiar algo en el corpus de leyes laborales? Mira, la realidad es que lo que genera informalidad no son las leyes laborales,
es, como vos recién decías, el programa económico. Y también es cierto que nosotros nunca pudimos perforar 30% de trabajo informal, pero hoy está en 43% el trabajo informal. En aquella oportunidad, la alta inflación, que no quiero referirme en detalle a cuáles fueron todas las causales que la generaron, entre ellas la crisis de deuda que generó el propio Caputo, no podemos olvidarnos, más lo que fue el COVID, más lo que fue la sequía, fueron motivo de que los ingresos se vieran afectados. Ahora lo que hay es una política estructuralmente destructiva del empleo formal, porque se está destruyendo el empleo que más valor genera, que es el empleo industrial. Y se lo está destruyendo porque la política que llevan adelante es una política antiindustrial que piensa una Argentina primarizada y sostenida exclusivamente en base a una cantidad determinada de enclaves: energía, minería, el sector agropecuario, que es el sector histórico de la Argentina, que le agrega capacidad de comercio exterior, pero que de ninguna manera alcanzan para sostener un trabajo digno para el conjunto de los argentinos. Están excluyendo una cantidad cada vez más significativa. Cuando nosotros nos fuimos era 30% la informalidad y 4,7% la desocupación. Hoy la informalidad es 43% y la desocupación es 7,9%. Y todos los días recibimos información sobre actividades industriales que se están cerrando. Entonces, esta ley no viene a modernizar, no viene a crear empleo, lo que viene es a universalizar la precariedad. Frente a la falta de competitividad a la que arrastraron a nuestra economía, no tienen mejor respuesta que una mayor explotación laboral. Ahora, Kelly, hace por lo menos 15 años el sistema argentino no crea trabajo registrado, ¿no? Estamos en los mismos números de los últimos 10, 15 años. Y de esos 10, 15 años, el 80% lo gobernó el peronismo. ¿Por qué no pudo hacer nada? ¿Por qué esa situación la generó también su partido y hoy se opone a que se discutan cambios? Mire, hay un error en lo que usted expone y es el siguiente. Sí. Es cierto que hace unos 15 años que el máximo de trabajo formal no cambia significativamente y está en alrededor de 6,5 millones de trabajadores privados. No estamos hablando. Sí, pero privados, porque hay 3 millones, algo más de 3 millones, casi 3,5 millones en los distintos niveles del Estado, con lo cual entre ambos superan los 11 millones. Ahora, no es una meseta, es un periodo, el que usted bien señala, donde ha habido destrucción de trabajo formal y reconstrucción de trabajo formal y ahora nuevamente destrucción de trabajo formal. Es decir, ese máximo no se ha podido superar, pero no ha sido una meseta. El macrismo destruyó 220.000 puestos de trabajo privados formales. A nosotros nos costó reconstruirlo y tuvo que ser obvio después de la pandemia. Y no solo logramos recomponer los trabajos que había destruido el macrismo, sino superarlo. Y ahora ya entre el trabajo privado formal y estatal son 300.000 puestos de trabajo formales que en solo 2 años destruyó Milei. Y usted sabe que destruir es más fácil, ustedes mejor dicho, saben que destruir es más fácil que construir, porque cuando hablamos de destrucción de trabajo formal, hablamos también de destrucción de empresas, es decir, que son las que lo generan. A nivel legislativo, Kelly, ¿usted considera que no hay que tocar nada, digamos que...? No, hay que tocar mucho, pero ampliando derechos. Yo creo
que, por ejemplo, hay leyes en la Argentina que ya son muy viejas, como es el caso, perdón, quería centrarme un poco, Estaba bien, como es el caso, ¿sí? Ahí está, bueno, Ahí está bien, ahí está perfecto. como es el caso, por ejemplo, de la jornada laboral, ya que ustedes mencionaban América Latina. Nuestra ley tiene más de 100 años, la de 8 horas y 40 semanales. En América Latina la mayoría está teniendo jornadas máximas de 7 horas diarias y 40 horas semanales. También en el tema de licencias, la licencia por paternidad tiene 48 horas y si le tocó un fin de semana. Claro. Es decir, todo eso, por ejemplo, atenta contra la posibilidad de afirmar a la familia, ¿no? Este gobierno se preocupa mucho por la falta de natalidad y yo creo que la natalidad es un aspecto importante para la productividad económica de un país, pero ellos lo fijan en un tema ideológico, entonces van contra el aborto, contra la educación sexual integral. Nosotros decimos, denle dignidad, denle condiciones a las familias argentinas y seguro que van a tener más hijos. Pero en este estado de explotación es difícil. Kelly, ¿cómo ve la actitud del sindicalismo, de la CGT y también del sindicalismo, por ejemplo, que lleva adelante discusiones paritarias? Habiendo sido ministra de Trabajo, era un tema que llevaba de cerca. Las paritarias en este marco han estado pisadas por debajo de la inflación por el gobierno y los gremios se han allanado a eso. ¿Cómo ve al sindicalismo? ¿Como resignado a una situación de hecho en el que, bueno, dicen, es así, el mercado laboral tiene esta situación, cada vez hay menos formales, hay que aguantársela porque es el modo de época, o no? No, yo creo que la característica central de nuestro sistema es la negociación. Y nosotros hoy es lo que estamos sosteniendo, porque es lo que genera paz social, es todo lo contrario de lo que acá se quiere hacer. Ellos dicen que es viejo el sistema de negociación colectiva y la ley lo que hace es tratar de reemplazarlo por la unilateralidad patronal. Eso va a generar mucha más conflictividad que la que existe hoy, yo se lo anuncio. Y lo que creo es que el gremialismo es consciente de que la amenaza de la desocupación es un factor altamente disciplinador y que la gente tiene miedo de perder el trabajo. Eso es lo que hoy atraviesa al universo laboral. Pero ¿y por qué tantas dudas de la CGT para, por ejemplo, convocar a un paro general? Por esto que le digo, porque sienten que en sus bases el miedo a la pérdida del trabajo está siendo uno de los factores hegemónicos. Se lo remarco lo de la CGT porque ATE y otros gremios, la UOM, por ejemplo, no tienen ningún temor, quieren ir al paro general hace rato, pero critican a la CGT por ser timoratos. Mira, la UOM en particular es uno de los sectores más afectados por la política industrial de este gobierno. Si uno evalúa, hoy ustedes sabrán que el uso de la capacidad instalada está por debajo de lo que fue la pandemia. Es decir, este gobierno ha destruido más capacidad instalada en la industria que la propia pandemia. Y los dos sectores más afectados son textiles y metalúrgicos. Sí, lo que pasa es que también para sostener, hacer que el empleo formal crezca, hay una discusión pendiente de darle más competitividad a la economía en general. Usted mencionó la competitividad, y es cierto que el peronismo un poco rehuyó esa discusión más de fondo, o enfrentó, es cierto, en el último gobierno la pandemia, pero más allá de eso, claramente la percepción social generalizada es que se quedaron sin respuestas. De hecho, eso explica el triunfo de Milei. Y Milei llegó y lo está haciendo a su manera, digamos. Uno puede coincidir o no. En el caso de uno que es asalariado y no le gustan para nada estos cambios, pero es alguien que puso una caja de planteos y de soluciones para él posibles sobre la mesa, ¿no? ¿No cree eso que hubo una pasividad de parte del gobierno de tinte más progresista previo para empezar a hacerse cargo de algunas problemáticas que terminaron de explotar ahora?
Yo creo, digamos, el problema fundamental que generó la inestabilidad fue un problema realmente del sector externo. Y yo creo que es imprescindible modificar la matriz exportadora de la Argentina, ampliarla, fortalecer al sector agropecuario, que fue el históricamente proveedor de las divisas, pero que ya es insuficiente para sostener una Argentina con la productividad, la competitividad que demanda el mundo actual. Y nosotros eso lo comenzamos a hacer, no es que no lo comenzamos, es más, la verdad es que Milei recibió el beneficio de que hiciéramos el gasoducto Néstor Kirchner, que lo único que hizo Milei fue cambiarle el nombre, pero el gasoducto prácticamente lo dejamos completado nosotros, y era imprescindible para lograr un aprovechamiento de vaca muerta como, digamos, dada la potencialidad que tiene ese yacimiento, que además les recuerdo que nosotros fuimos en el gobierno anterior los que a través de la recuperación de YPF y del acuerdo con Chevron comenzamos realmente a explotar esa oportunidad. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, esas políticas de desarrollo llevan tiempo, porque hay que poner en paralelo la voluntad de inversión, generar las condiciones, y nosotros lo hicimos y lo hicimos sin prejuicios. El socio principal fue Chevron, no conseguimos financiamiento privado para el gasoducto, bueno, le pasó a Macri, Macri dijo no lo hago, nosotros dijimos lo hacemos igual, y hoy estamos viendo el beneficio de eso. Ahora, si vos me preguntás, yo no creo que este gobierno esté trayendo soluciones. Creo que da respuestas lineales y que son destructivas de la productividad. La Argentina está en uno de sus niveles de productividad más bajos, por eso no resiste la industria y todos los días cierran actividades industriales, no por alta productividad. Después, por ejemplo, para asistir a la productividad, ¿qué hizo nuestro gobierno? Fortalecer el sistema científico-tecnológico, fortalecer las universidades, fortalecer la educación, fortalecer el programa de capacitación y recapacitación laboral. Yo llevé en un año ese programa bajo la asistencia del Banco Mundial de 145.000 beneficiarios a 450.000. Trabajando con todas las oficinas municipales de empleo del país, para que le llegara a los que estaban más postergados. ¿Qué hace este gobierno? Desfinancia todas esas políticas, las está destruyendo, y eso no va a traer productividad, sino que va a traer lo que estamos viendo hoy: primarización, pauperización y transformación de la Argentina solo en un país que ofrece mano de obra barata. No es el destino que nosotros queremos para los argentinos, claramente. No, digo, Kelly, la verdad que si alguien viene de afuera y no conoce la historia reciente de Argentina, podría pensar, según su descripción, que el gobierno de Alberto Fernández fue uno de los mejores de la historia y acaba de perder la elección presidencial y la legislativa. Digo, no hay ninguna autocrítica. Si me permite, hay mucha autocrítica. No fue ni de los mejores ni de los peores tampoco. Pero en relación a lo que pasó en la última elección, le voy a dar mi humilde mirada. El gobierno nacional, para poder enfrentar esa elección, se debió obligado a reendeudar a la Argentina a través del Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito en $20.000 millones adicionales. Obtuvo un préstamo extraordinario del Tesoro de Estados Unidos, algo totalmente excepcional. Bueno, pero usted le termina echando la culpa de nuevo. Sí. Discúlpeme, sí, por favor. Con el último acuerdo, ¿y sabe qué obtuvo? Solo 5 puntos más que nosotros. Porque el reendeudamiento, la manera en que Caputo 1 más Caputo 2
generó el endeudamiento de la Argentina es insostenible y se va a pagar con mucha miseria. Eso es cierto, pero salir de eso con emisión nos llevó también a la inflación alta. O sea, da la sensación de Totalmente que faltan de acuerdo. las soluciones de fondo, ¿no? Eso es el problema. Totalmente de acuerdo. Y las de fondo llevan tiempo, sí, pero hay que ver a dónde se quiere llegar. Porque no es solo una cuestión de tiempo, hay que construir el horizonte hacia el cual uno quiere llegar. La Argentina necesita un horizonte de valor agregado. Necesita un horizonte con transformación industrial, necesita agregar valor y este gobierno lo está destruyendo hasta las capacidades laborales de la Argentina. No es buena esta política, no va a llevar a ningún resultado que pueda darle más dignidad al pueblo argentino, lamentablemente. Bueno, Kelly, le agradecemos mucho este contacto y la posibilidad también de intercambiar distintas miradas, así que muchísimas gracias por el diálogo con La Voz en Vivo, muy amable. No, a ustedes por convocarme y siempre a disposición. Muchas gracias. Kelly Olmos, diputada nacional del peronismo, hoy fue ministra de Trabajo de Alberto Fernández. De 2022 a 2023. Exactamente, gobierno el que defendió muy fuertemente recién y bueno, hablando de lo que piensa de la reforma laboral.